Presidencial, mantenemos la imagen en la pantalla para que podamos ver las despedidas, si las hay. Hubo abrazos y saludos en el anterior. Le doy la bienvenida esta noche a esta mesa de análisis. Ana María Salazar, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Salvador Camarena, Leo, gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor Guido Lara, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Mauricio Candiani, gracias. Gracias. Un balance rápido de apertura de lo que vimos, de los intercambios, del abordaje de los temas, y vamos a ir en un momento más hasta allá con nuestros compañeros en Mérida, Yucatán, a las afueras de este Museo del Mundo Maya, para ver el ambiente, la atmósfera. Un balance, Ana María. Pues rápidamente, yo creo que lo más interesante va a ser lo que sucedió no en el recinto, sino fuera del recinto. Anaya anuncia un portal en donde supuestamente él da información comprometedora en contra de José Antonio Meade y el candidato Andrés Manuel López Obrador, y se cayó el sistema. Parece, ahorita estamos tratando de revisar. Debate 2018. Debate 2018. Ni traten de entrar, no se puede. No se puede porque hubo un ataque de bots que venían de Rusia. Aparentemente. No, pero sí ya se está confirmando. Entonces la gran interrogante es, ya te has de imaginar el complot que se podría armar detrás de eso. Entonces yo estoy dejando sobre la mesa, aunque sí hubo posiciones interesantes, yo creo que la nota de esta noche va a acabar siendo el hecho de que se cayó este portal. Bueno, desconozco esa materia, pero me parece muy difícil que la nota esté todavía ahí. Además, en paralelo dieron a conocer un video de unas acusaciones de quién sabe qué, porque tampoco hemos tenido las 3 horas y media para... Sí. O veamos el debate para estar con ustedes esta noche, o nos poníamos a ver las filtraciones nuevas en torno al caso Anaya. Yo destacaría que creo que el formato privilegió las preguntas que se habían planteado desde la ciudadanía, filtradas, seleccionadas por un par de universidades, y que los moderadores hicieron el intento de plantearlas. Y de distinta manera, creo que Andrés Manuel no se salió de su guión, que le ha dado tan buenos resultados a nivel de campaña, pero deja muchas dudas a nivel de gobierno. Es decir, qué exitoso es ese guión en la campaña, qué poco clarificador de lo que sería un futuro gobierno de su parte. Entonces todo se resuelve combatiendo la corrupción, y sobre todo él es el único que puede combatir la corrupción, y se acabó. Oiga, que TLC, la corrupción. Las escuelas, la corrupción. No, pero también habló de árboles frutales y maderales. Bueno, y otros dos candidatos, el señor José Antonio Meade, creo que es el rey del statu quo. A él nada de lo que tenemos hoy en México le parece problemático, los hospitales funcionan súper bien, todo es cuestión de seguirle y vamos a llegar a la tierra prometida. En cambio, Ricardo Anaya tuvo que dividir su tiempo en 3. Defenderse de los que él dice que son ataques desde el gobierno y desde el oficialismo, representado por Meade, atacar también al propio López Obrador, y a final de cuentas, ya en el tiempo que le quedaba libre, como diría María Dolores Pradera, se daba el lujo de contestarle a los moderadores lo que le habían preguntado, con cierta petulancia, con ese tono que no le ha dado tan buenos resultados, pero que él insiste en usar en la campaña. Doctor Lara. Creo que fundamentalmente hay un problema de fondo estructural en la dinámica del debate. No hay debate, es una entrevista en bonche. Colectiva. Está mal diseñado, y es una lástima porque era el gran momento de que jugaran sus últimas cartas y sistemáticamente estuvieron constreñidos a lo que les marcaba el esquema. Dentro de esas constricciones tenemos a un Bronco que realmente está de adorno, como alguien ha dicho, se podría ir uno por las botanas, en términos de lo que representa, lo que significa, y es un ruido adicional al proceso. Hay ataques fuertes, hay ataques contundentes, que lamentablemente no puede haber diálogo y no hay construcción. Hay ataques, hay acusaciones, hay posibilidades graves, pero no hay un diálogo sobre lo que esto implica. O sea, el formato no lo permite, dices. No lo permite, hay acusaciones, hay fotografías, hay gráficas y todo. Hay documentación, y nada queda. Mauricio. Fueron 2 horas que las percibí por momentos largas. Y eso que aburridas, según algunos. Bueno, en algunos momentos intensidad mayor, muy pocos, intensidad menor, lo más del tiempo. Yo estoy de acuerdo en que el INE no ha encontrado la fórmula que privilegie una especie de careo que agregue valor, ¿no? De repente la rigidez por el formato hace que saltes de una idea a otra idea, y entonces se pierda una secuencia. Y se queden volando, ¿no? Ahí. Y eso favorece al afectado, porque si no quiere, no contesta. Sonó la campana. Se queda volando, ¿no? Sin embargo, no quiero dejar de decir que celebro en esta elección presidencial, por lo menos el esfuerzo del INE, de encontrar la fórmula, porque vimos en los 3 debates 3 métodos distintos que nos retrataron, por lo menos visualmente,
tres formas distintas de ver a la persona, ¿no? En sus caras de aburrimientos, en su lenguaje corporal, en su capacidad para articular una idea bajo presión, en poco momento, en reaccionar a la interrupción, y eso lo rescato como un elemento a seguir puliendo. Creo que vamos, si bien no hemos llegado al lugar adecuado, vamos en la ruta correcta. Y apuntando rápido sobre el aprendizaje, yo creo que el aprendizaje es claro, menos estereotipación de la comunicación y más diálogo y flexibilidad. Abierto y flexible. Sí, Y el aprendizaje está Ahí claro. hay un punto, y yo creo que valdría la pena ahora, Enrique, que platiquemos de esto, pero el INE pone las reglas, pero los candidatos luego exigen estos tiempos de réplica y contrarréplica. Es decir, a veces quien no quiere romper la rigidez son los propios candidatos, ¿o me equivoco, Enrique? Tiene que haber acuerdo entre los candidatos y el INE respecto al mecanismo, pero no estoy seguro que estemos aprendiendo. Creo que el mejor debate fue el primero. En el intento de darle voz al público, el segundo debate fue pobre. Ni siquiera se le dio voz al público y hubo, alguien dijo, pues otros dos candidatos preguntando por el tiempo que usaron. Y ahora se quiso hacer lo mismo a través de redes sociales y creo que produjo una dispersión de preguntas donde francamente no nos interesaba saber qué pensaba el Bronco de la energía nuclear y nos impidió que hubiese un intercambio de los temas que han estado marcando la campaña, marcando la vida política, como el tema de si hay acuerdo o no entre López Obrador y el gobierno. ¡Zas! Llega la guillotina, como dicen en la radio, y se acaba el tiempo. Entonces, en esa parte creo que no hemos aprendido, no hemos encontrado la fórmula y pues no tuvimos los elementos suficientes para contrastar propuestas y formarnos un juicio de por quién vamos a votar, si era el propósito pero ahí del tomas debate. un punto. Sí. ¿Abona ayuda? ¿El ejercicio ayuda? Es decir, ¿te ayuda a saber por quién vas a votar, lo que viste? Yo creo que no va a cambiar muchas opiniones. El día de hoy no cambia. No altera preferencias. No altera preferencias. Porque en parte, este formato en parte era una conversación entre los moderadores y los candidatos. Y hubo muy pocos espacios en donde. De intercambio entre ellos. Y fueron los más interesantes, hay que decirlos. Eso por una parte. Y sí creo que es un error de los moderadores estar proponiendo cosas. ¿Vas a hacer esto, sí o no? O sea, meter ellos su propia agenda personal. ¿Sí? De los moderadores. De los moderadores. Bueno, lo que pasa es que hay una queja allá afuera de que tú les planteas la pregunta y luego ellos la evadan. Vamos a ver las imágenes allá y allá se encuentran nuestros compañeros María Scherer y Víctor Hugo Michel a las afueras del Gran Museo Maya en Mérida, Yucatán. Empiezan a ver las salidas. María, Víctor Hugo, adelante. ¿Qué tal, Leo? Amigos de la mesa, todavía no salen, aunque ya escuchamos aquí a la distancia algunas porras, aquí están algunos simpatizantes de los candidatos, ya empezaron esta especie de batalla para ver quién grita más frente, no sé si pueden escuchar ustedes, ahí tenemos a simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, de hecho ya estamos viendo cómo va saliendo Ricardo Anaya, y vamos a escuchar qué es lo que está diciendo Ricardo Anaya. Participar en este debate, estamos convencidos de que ganamos de manera contundente y vamos a ganar la elección. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, buenas noches. Bien, Leo, ahí tenemos un mensaje muy breve que da Ricardo Anaya con su esposa María. Al principio lo habíamos visto, cuando llega otra vez no da ningún mensaje, no da ninguna declaración a los medios de comunicación, a diferencia de los otros candidatos. Sí, y lo entendimos de principio, ¿no? Incluso comentamos que quizá no era conveniente con todos los videos y lo que estaba saliendo acerca de Ricardo Anaya. Los largometrajes. Los largometrajes, exactamente. Pero pues ahora también dio un mensaje más que breve, Víctor. No dijo nada. Ya se va con su esposa. Por cierto, Leo, amigos de la mesa, van a tener un festejo. Ricardo Anaya se va a dirigir ahorita junto con sus simpatizantes hacia la unidad deportiva Cordemex. Ahí van a estar festejando precisamente, argumentando que ellos ganaron el debate. Ya sabes que todo el mundo se declara ganador. Y José Antonio Meade se va a dirigir hacia la Plaza del Pueblo. Andrés Manuel López Obrador se va a guardar. María, tú estuviste al interior del museo. ¿Qué es lo que pudiste ver ahí? Bueno, pues los invitados de todos los candidatos estaban en un salón grande, muy, muy amplio. Por lo menos había unas 500 personas ahí y además sentadas de manera holgada. Lo interesante y lo incómodo fue que estaban todos en el mismo salón sin separación, de manera que cada vez que un candidato hacía una intervención, su respectiva porra
aplaudía. Era como estar viendo un partido de fútbol, ¿no? Nada más que con 4 equipos. Era un poco incómodo también porque cada vez que los acompañantes de un candidato aplaudían, pues perdías unos segundos de la réplica o de la intervención del siguiente candidato. Más o menos esta fue la dinámica durante todo el debate. ¿Sí se prendían los ánimos allá al interior del museo entre los simpatizantes? Pues ni siquiera, ¿no? Porque ni siquiera podía realmente ver cuando el candidato respectivo hacía una buena intervención o tenía una buena participación, porque lo hacían absolutamente cada vez que intervenía cada uno de ellos. O sea, muy polite, muy educado, vamos a decir. Ahí está parte de lo que hemos visto por acá, Leo. Estaremos al pendiente, ahorita no tarda en salir en los próximos minutos. José Antonio Meade, también Andrés Manuel López Obrador y el Bronco. Les iremos contando cómo se dan estas salidas y obviamente ya estaremos viendo aquí los festejos. Muy bien. Desde Yucatán. Gracias, regresamos con ustedes. Gracias, María. Víctor Hugo, muy bien. Tú estuviste en el de Tijuana. Sí. ¿Y se vive ese ambiente de como de equipos? No, y eso? ahí estaban separados. A cada quien en su cuarto. A mí tuve el gusto de ser invitado por el INE, tenías los invitados del INE y ya estaban separados. No tenían este ambiente premundialista y chelero donde juntan a todos para celebrar las piruetas de sus Oye, jugadores. lo que no sé es si está regulada la cantidad de gente que lleva cada uno. Sí, o, claro. ¿sí? El límite físico, Sí hay. evidentemente, del recinto en donde van a estar los invitados, marca cuántos tiene cada candidato. No es por porra. No, vamos, si seguimos bordando un poco sobre el contenido al margen de las porras, que lo natural es que pues se les mueva más el ojito favorable cuando Con tu habla el que equipo. quieren, ¿no? ¿Qué no vimos? O sea, yo no percibí en algún momento un viraje de estrategia relevante de alguno de los 3 más el agregado de las botanas. Es decir, es no, consecuencia con lo que hemos visto hasta ahora. fue mucho más, fue el debate ceteris paribus, es decir, el resto de las variables permanecieron constantes. Noté en Anaya el deseo de querer marcar un poco la intensidad del golpe, precisamente con la revelación y esta frase que creo que llegó para quedarse de AMLO también, como todos tienen sus contratistas favoritos. Ajá. Y este expediente que pues con hackers o sin hackers acabará Va a salir, en va a el salir. dominio público, porque además es conocido que la firma encabezada por el arquitecto Riobó fue la firma favorita en la administración de López Obrador. Bueno, es y decir, déjenme tampoco es decirles, una revelación, es conocido. El libro del equipo de Andrés Manuel, que hace un análisis sobre el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es de Riobó. Sí. Él lo escribió y él lo... Pero a mí lo que me parece interesante es que si había estas acusaciones o estos cuestionamientos, ¿por qué lo están sacando hasta ahora? Porque Andrés Manuel básicamente... Pero te refieres a los videos. A todo. ¿Alguien los pudo ver? ¿Alguien pudo ver por lo menos? Porque Yo empecé a Sí, ver yo un vi. ¿Tú viste? pedacito, ¿Y pero... qué contienen? La versión de 50 minutos del video de 5 minutos que vimos hace algunos días. La versión extendida. La Sí. versión amplia, donde hay muchas frases que no se entienden. No lo vi completo, vi una parte, pero es la misma mesa, la misma Sí. copa de vino, un vaso. La misma mujer. Y escuchas conversaciones, al menos en lo que yo ¿Y algún escuché, dato absolutamente revelador o trivial. Es que no... Es muy Hasta largo. donde Es yo muy alcancé, largo, ¿no? sí, es muy largo. Pero nadie hizo referencia a esto. Es decir, ni José Antonio Meade, No. ni tampoco No. Andrés Manuel hicieron referencia a este video revelado hace muy poco tiempo. ¿Por qué vas a quererte asociar a una cosa anónima? Claro. O sea, ¿por qué vas a querer ensuciarte con una estrategia de Se guerra supone sucia? que es la CEIDO, ¿no? La que revela esto, ¿no? No, todavía no. Todavía no llegamos a tal nivel de descaro. Yo creo que a mí me parecieron más contundentes otras frases. A mí lo de Riobó no me sorprendió, pues es el señor que hizo los segundos pisos. O sea, Claro. Nomás tenemos 15 años Pero con esa ¿no te noticia. sorprende que no haya sacado a me Anaya parece esto bagatela, antes? no. Pero Anaya, que le están golpeando, De Anaya ¿por qué no lo me ¿por qué Aquí no está lo la sacaron? salida de Del Jaime Bronco. Rodríguez Calderón. Ahí va, a el ver. Bronco. Y el caballo. Adelante. A tomar preguntas. Candidato, usted es, mi nombre es Alejandra Parra, vengo del medio Yucatán a la mano. Usted fue el único de los 4 candidatos que nunca visitó Yucatán durante este periodo de campaña. ¿Cómo siente el apoyo de la parte de los yucatecos? No hay aquí espectaculares o muchos promocionales, es una zona en la que esté muy presente. ¿Cómo ve el apoyo de los yucatecos que en estos días que ha estado aquí hoy? A toda madre, desde que llegué me han recibido a toda madre. He caminado todo el día de hoy, mañana y pasado estaré aquí en Yucatán. Nos quedamos aquí 2 días completos, voy a recorrer Yucatán.
es parte de mi estrategia. Aproveché, acuérdate que soy de Monterrey, no me gusta gastar y no me gustan los panorámicos, no creo que sean buenos para gastarme el dinero. Más bien prefiero la simpatía de la sociedad y esa la hago a través de la red social y es gratis. Recuérdate que yo no soy como los otros tres, ¿no? Ya los viste en el debate, los tres peleándose por quién es más ratero, quién ha defraudado más a México, quienes los tres han sido acusados, los tres están siendo y van a ser investigados y el único limpiecito en este proceso es el Bronco, porque yo no me he robado el dinero de nadie. Yo estoy haciendo una campaña con mis propios recursos y con la gente que tiene que ver con nuestra campaña para no gastarnos el dinero de los mexicanos. ¿Cómo se sintió en medio de la tercia maldita que así les llamó? Sí, la tercia maldita, ya vieron ustedes cómo los tres se sacaron otra vez los calzones, no solamente los trapitos al sol. Hoy los tres han mostrado toda la popó que traen. Escala la acusación que ya tenía contra el presidente Peña Nieto y dice tú también, José Antonio Meade, vas a enfrentar la justicia. Si yo soy presidente, tú también vas a tener que responder. Me parece que está en esta defensa desesperada de se va contra Andrés Manuel. No, aparecido. también le dice a Andrés Manuel, tú también. O sea, ya se fueron, todos en la mesa tienen la posibilidad de irse a la cárcel si él es presidente. El único que jugó fuerte durante todo el debate, que rompió rudo y se fue a la yugular, definitivamente fue Ricardo Anaya. ¿Qué va a suceder con eso? Evidencia que está siendo atacado, pero también las acusaciones son frontales y directas y habrá que darle seguimiento. Aunque viendo los otros debates, yo no vi a un Anaya agresivo. No fue el Anaya que invadió el espacio de Andrés Manuel López Obrador, que lo encaró de manera directa. Fue un Anaya mucho más medido. Sí lanzó 2 o 3 golpes contra Meade, contra López Obrador, pero yo diría que no fue el tono general de la participación de Anaya. Y me sorprende en el caso tanto de él como de Meade, porque era su última oportunidad. Sí. Es decir, no en el caso de López Obrador, y ya ni hablemos del Bronco, ¿para qué? Pero en el caso de López Obrador jugó como era esperable que jugara. Pero en los otros 2 candidatos, yo hubiera pensado que iban a poner toda la carne en el asador, iban a llevar documentos, expedientes, iban a exhibir. No pasó. Sí, de Meade no vimos ni siquiera en juego corporal un sentido de... Pero sí ataca a Andrés Manuel en varias ocasiones. Sí, pero con este toque suave, ¿no? Buscando lo políticamente correcto. Es decir, no lo vimos en plan de combate, lo vimos en plan de estrategia de declaración para tratar de minar ahí. Pero bueno, pues yo creo que él consolida su manera de ser, ¿no? Es a veces difícil pedirle en política y en otros espacios de la vida a alguien que sea como no es. Y un candidato como Meade es un cuate que estuvo por años educado a hablar quedito y generar confianza, y ahora le pides que hable fuerte y entusiasme, pues es contra natura. Pero lo que quiero aportar en el tema de López es que el único momento donde lo vi que el tono corporal se le subió, que la temperatura se le modificó, lo salvó la campana. Sí, caray, en ese momento. Cuando Ricardo Anaya le toca el punto y el tema donde lo dice que lo va a encarcelar, ¿no? Por estos contratos, los por el contrato, nosotros estamos haciendo muchos estudios de opinión pública y lo que se está viendo es que Meade está ganando y repuntando un poco por ser Meade. Es decir, no se vio un viraje, porque además no le sale, como bien dices, toda su trayectoria es lo que es, y se está presentando como lo que es. Y eso le está generando una simpatía con alguna parte del electorado. Algo muy importante de lo que dijo Salvador es que si los vemos cómo van a ser como presidentes, es muy preocupante que si López Obrador gana, ese es el nivel de respuestas que y ese es el nivel de o profundidad sea, de generalidades ante los temas. Es sinceramente preocupante. Y no nos sintamos engañados, porque además es que es increíble. Hay momentos donde parece disco rayado. Bueno, pero si le da éxito, ¿por qué tendría que cambiarlo? Porque va a cambiar, exacto. Bueno, y le ha dado. Yo creo que no fue generoso. Yo creo que pudo, con esa comodidad que tienen los números de las encuestas, pudo haber dado más, sin duda. Mandar mensajes de tranquilidad sin salirse tanto del guión, pero tampoco no le puedes condenar que si le ha resultado
ahora sí que para qué me pongo creativo. No, no es condenable para Sí, nada, bueno. porque eso es, además él está arriba en las encuestas por un principio fundamental. El elemento contra el que hay que combatir es la corrupción, él es el dueño de esa batalla, bandera. y además bandera. hay un país con unas grandes carencias sociales, abandonado sistemáticamente por la clase política, y él ha mostrado a partir de su trayectoria que sí le importa a la gente. Él ya tiene las credenciales. Pero sí fue clarificador en un par de cosas, ¿eh? Entre ellas, que nos quede claro, por si tenían duda, Sí. él dijo en el español más claro, la reforma educativa la voy a cancelar. Sí, 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 en lo lo dijo con toda político claridad. y en lo legislativo. En ¿no? lo económico, Enrique, que fue el primer bloque de hoy, algo innovador, sólido, convincente, un poco de lo mismo. Reiterativo, yo diría, no solamente en el caso de López Obrador, que el elixir mágico es el combate a la corrupción. Así es, los con 500 eso mil se millones. resuelve Está muy bien. cualquier Todo. enfermedad, Todo. cualquier mal Lo que que sea. aparezca. Exacto. Pero Para la reuma. Con eso, al raspón. debieras usarlo, Salvador. Pero igualmente en los otros casos, es decir, yo no vi especificaciones, sobre todo cuando se preguntaba respecto y cómo y de dónde sale el dinero, Sí. que fue una pregunta reiterada de Carlos Puch. Sí. Y de dónde van a salir los recursos para esto. Por ahí se habló de reasignaciones, se habló Sí. de impuestos. De ahorros. De ahorros. Pero nadie, por ejemplo, en el caso del tema de crecimiento, entró al asunto. ¿Cómo le vamos a hacer frente al tema de las pensiones? Tampoco se les preguntó, debo Sí. decirlo. Sí. Y hubo, creo que incluso en el caso de los conductores, cierto descuido en el Sí. manejo de datos económicos, no tenían todo tan preciso. Sí. Y el debate no se dio, se quiso dar cuando se habló de la Ciudad de México y del tema del desempeño de López Obrador como gobernante en la Ciudad de México, de los candidatos. El Bronco y él tienen ya experiencia de gobierno como ejecutivos en dos entidades. Se habló del desempeño de López Obrador, pero no hubo, me parece, argumentos convincentes ni de Anaya ni de Mitt para cuestionar. Y el otro tema que faltó es la desigualdad. O sea, yo creo que es el gran problema del país, era el tema que debería de haberse abordado, y siempre hay esta confusión entre desigualdad, programas para el combate a la desigualdad y el combate a la pobreza, y simple y llanamente no. Bueno, hubo en el segundo, que hubo un planteamiento de Anaya a propósito de eliminar el clientelismo en el manejo de la política social. Volvió a mencionar el tema tan controversial al inicio de la campaña de la pensión universal. Sí, claro. Lo Sí. menciona así porque es un tema que causó mucha controversia, recuerden ustedes, particularmente ingreso básico. en el sector privado. Vamos a la salida del museo. El señor Rodríguez Calderón se extendió un poco, por eso regresamos acá a la mesa, pero Ahí va aquí ya viene, Andrés Manuel. ya se volvió a poner la guayabera, se acompañado puso, sí. por su esposa Por Beatriz y Gutiérrez. por... y ya- Solitos. ¿No más? Ahí están ya solitos. Ahí están. Pero qué bronceado, ¿no? Sí. No, es que ¿sabes qué? Se fue a la hacienda, se fue a la hacienda. No es problema de bronceado, Amigos de medios de comunicación, solo para decirles que se concluyó esta etapa. Mañana iniciamos prácticamente los cierres. Vamos a estar en Ticul, en Chetumal, pasado mañana en Ciudad del Carmen, Campeche, en Chimalhuacán, Estado de México, y seguimos cerrando esta campaña. Nos fue muy bien en este debate, salimos airosos y de todas maneras tenemos que seguir recorriendo todo el país para consolidar nuestra organización y defender los votos. Como les decía antes de entrar al debate, vale más que sobre y no que falte, que se gane con mucha ventaja. Yo estoy seguro que no solo se va a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar también la mayoría
en el Congreso, vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, vamos a ganar gubernaturas, presidencias municipales, y también estoy llamando a todos los ciudadanos con respeto a la libertad de sufragio para que se vote parejo, que se vote por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, que no haya voto dividido, diferenciado, que se vote parejo, porque es un voto para la transformación del país. Si no se tiene la mayoría en el Congreso, ahí se van a ir a refugiar los representantes de la mafia del poder para impedir que se lleven a cabo los cambios que necesita el país para sacar a nuestro pueblo de la crisis en que lo han metido los malos gobiernos. Por eso llamo a que se vote parejo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a seguir en Yucatán, voy a seguir en la península estos días hasta pasado mañana, y muchas gracias a todos los ciudadanos de Yucatán por su apoyo, por su respaldo. Ahí les encargo mucho al Guacho, que es nuestro candidato a gobernador. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Ahí está la salida de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo quiere todo, doctor Lara. Congresos, gubernaturas, el país entero. Y al Guacho. Y al Guacho, el se cargó al Guacho. ¿Qué carro completo? Nostalgia del carro completo. Qué barbaridad, hombre. Quieren Vamos, fíjese usted, ya llegó Ricardo Anaya al evento que tiene organizado ahí. Siguen en la ciudad de Mérida. Está nuestra reportera, ahí está Elena Lozano para saludarnos a Diego Fernández Ceballos. Sí. Vemos a Santiago Krill, a Diego Adame Fernández, a Marco Adame, miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Ahí está Elena Lozano en el evento. Vamos a hacer contacto con ella en un evento más para que nos informe dónde es esto. Y usted ve en el complemento de la pantalla pues la partida de Andrés Manuel. Él no tiene festejo, creo que no necesita. No, hay que decir que a Andrés Manuel se le dan mal las noches, es decir, no suele ser ave nocturna. Es tempranero. Es tempranero, entonces seguramente... ya directo al descanso, exacto, digamos. Porque mañana pues, ya vemos esos giras y tal. Y de hecho, en una parte del debate se le ve como que empieza ya a recargarse. Sí, se le ve empieza fatigado. Ya a decir, bueno, aquí ya acabé de estar, aunque estos muchachos sigan muy activos. Creo que podríamos hablar también de eso, de su energía. Vamos a eso. Déjame antes hacer. Elena Lozano, te escuchamos. ¿Dónde te encuentras en el festejo de Ricardo Anaya? Ah, fantástico, se interrumpió. Vemos a Romero Hicks, está la senadora Laura Rojas también ahí está Dante Delgado detrás. El coordinador de los senadores también, está Damián Cepeda, el presidente del PAN. Ahí está otra vez la senadora, la esposa. Dante Delgado allá atrás. Ahí está. No es Push, ¿verdad? Es idéntico. Salomón Chertorivsky. Salomón, Santiago Krill. Está ahí, bueno, pues la Cecilia Romero, también la vemos. Elena Lozano, adelante, te escuchamos. Y no sé si ese es Jorge Castañer que está. No es. Basabe. Presidente nacional del PAN. Bueno, no vamos a escuchar a Damián Cepeda porque, pues si no... Parece que va a cantar. Sí, va a cantar. No son los porros, son las porras. Va al Congreso, don Damián, ¿verdad? Está en el... Fuero, está gritando. Claro, sí. Ahí está. Bueno, la enjundia de los panistas. Fíjate que estaba en lo que veíamos el discurso de salida de López Obrador, cómo es muy disciplinado en sus mensajes concisos. Si hay algo en lo que hay que felicitar a quien
le recuerda las ideas y los mensajes a comunicar cada mañana y cada tarde. Él salió y en lugar de decir muchas gracias, gané y no sé qué, su mensaje político. Y el mensaje político ahorita, en la etapa de campaña de cierre que le corresponde, es votar por todo, nos puede gustar o no. Sale aquí el argumento. José Antonio Meade del museo, vamos a escuchar, es la salida. ¿Y está solo? No, está con su esposa. Con ideas, con propuestas, con capacidad de defenderlas. Yo creo que fue un ejercicio extraordinario que claramente le ilustró hoy a quienes van a resolver con su voto la elección, quienes están preparados y quienes no para gobernar, quienes lo quieren hacer en unidad y quienes lo quieren hacer con gritos y sombrerazos. En esta elección, lo que está de por medio es el futuro de nuestras familias y en ese ejercicio lo que hoy vimos pone con absoluta claridad a quien debiéramos de tenerle confianza para conducir sus destinos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Doctor, ¿con esto alcanza para repuntar en la última etapa de las encuestas? Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el 1 de julio. Me voy muy contento, me voy muy satisfecho. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es evidencia clara de quién ganó el debate y de quién les preocupa. Muchísimas gracias. José Antonio Meade sale ahí con su esposa, Juana Cuevas. Y vamos a ver si tienen previsto un evento. Está programado el PRI que también tenga un evento. Sobre lo que dice Mauricio, desperdicia el momento para mandar un mensaje político puntual. El candidato Meade. Sí. Mientras que el observador sale muy claro con su agenda. Y refrenda su mensaje una la y otra elocuencia vez, ¿no? que no tiene en el debate la tiene al mandar el mensaje. Manda claro, voten parejo, ¿verdad? Y ya. Y Meade simplemente yo gané, yo soy el más preparado, pero no da un mensaje político. Es que si compramos el argumento ya de que no hay, salvo que haya un elemento verdaderamente ya casi de shock, y si compramos el argumento de que las encuestas todas dan margen de sobra para que López Obrador sea votado presidente el 1 de julio, entonces la gran discusión ahora es el Congreso. ¿Qué clase de presidencia vamos a elegir? Un poder de presidente con cámaras, que no lo ha habido desde 1997, ¿no? Ahí es donde se terminó la mayoría de diputados y de senadores juntas. O vamos a tener un balance entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la discusión no es menor cuando uno ve que en ciertas encuestas, sobre todo en los niveles, si lo puedo decir así, más analíticos de su voto, que han aprendido a votar distinto, este fenómeno del voto cruzado puede tener un impacto de 2, 3, 4 puntos porcentuales y eso cancela la posibilidad de una mayoría en la Cámara. Enrique. Creo que además en el discurso de López Obrador hubo otro ingrediente. Dio la apariencia de salvamos el trámite. Sí. Es decir, ya terminamos el tercer debate, ya podemos irnos a lo que nos gusta, que es a estar aquí en la plaza y mañana vamos a estar aquí y allá y empezamos los cierres. Esa es la actividad en la que López Obrador se siente cómodo. Claro. Es su espacio. Es el espacio natural. Claro. Y sorteó el debate. Finalmente, la amenaza, la competencia entre el segundo y tercer lugar, francamente, va a quedar para la anécdota. Y como decían aquí hace un momento, la campana lo salvó en un par de ocasiones en que había un ataque frontal. Víctor Hugo y María Scherer, a la salida del museo, se retiraron ya los candidatos. Sus comentarios finales antes de que se retiren. Todavía hay gente ahí, todavía había gente. Esto que ve usted en pantalla es el festejo de Ricardo Anaya. Ahorita que termine de hablar don Dante Delgado, vamos a escuchar brevemente al candidato. Parece, ¿ahí viene o no viene? Yo creo que si hablaron el PAN y el representante del Movimiento Ciudadano, pues le darán la palabra a lo que queda del PRD. A ver si lo encuentran. Ahí está Agustín Basabe tomando el micrófono en el festejo que estamos viendo detrás de nuestra pantalla. Pero bueno, no tiene audio, nomás estamos viendo ahí. Nada más. A Basabe. Ahí se oye muy poquito. Víctor Hugo, María Scherer, te escuchamos. Leo, pues finalmente ya está todo terminado aquí, ya empezaron a levantar las cosas aquí en el Museo del Mundo Maya. María, vimos a estos candidatos cómo salen, se despiden. Yo me quedo con algo que pasó con el Bronco, se empezó a pelear porque parecía que le estaban preguntando de que su esposa se había retirado de un lugar sin haber pagado, algo un poquito surrealista del Bronco ahí. Me quedo con lo que decía también José Antonio Meade, de que se va contento y a la salida
allá lo abuchean los simpatizantes de López Obrador. Sí, y López Obrador, Leo, sale... López Obrador ya habla un poco como presidente, Vic, ¿no? Sí tengo la impresión de que el resto de los candidatos en sus mensajes finales, en su mensaje aquí ante la prensa, pues todavía están en campaña y López Obrador ya está pensando en otra cosa o habla como si fuera otra cosa. Y advierte, yo no voy a hablar ahorita, voy a hablar con mi fuente mañana. Es Mañana, decir, después mañana de yo mi les doy su primera. conferencia de prensa. Así es. Así que pues Leo, amigos de la mesa, aquí va terminando la cosa ya en este museo, el debate ya está obviamente quedado en el pasado, los candidatos se van y lo que quedó también ya se fueron las porras. Yo te diría que la más ruidosa, no sé María si estás de acuerdo, la de López Obrador seguida de la de Mid, Sin las duda, más la de ruidosas. López Obrador, sí. De vuelta con ustedes a la mesa, Leo. Gracias, María Scherer, Víctor Hugo Michel, desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Traigan algo. Traigan algo. Sí, unos pastelitos ahí. Hay una muy buena panadería allá. Unos panuchos, algo de la gastronomía. Unas guayaberas. azteca. Nieve de guanábana. Gracias. De algo anecdótico, ahora que decían que los más ruidosos son los de López Obrador. Yucatán es de los muy pocos estados donde Morena no contiende por la gobernatura. Su candidato va, el Guacho, va en tercer lugar y no De los va... muy pocos. Por eso y creo no que el va PRI a tiene un ascender. poco de posibilidades. Sí, pues Y alguna volando, ayudadita. y bordando sobre lo que dice Enrique, de hecho, Yucatán es el único estado donde el PRI es competitivo. O sea, de Es lo las que 9 acabas- exacto, gubernaturas... exacto. El único que tiene ¿no? posibilidades. Ante la posibilidad de no ganar ni una, en la única en donde se le mueve tantito la esperanza, la competitividad de su candidato es precisamente ese estado. Entonces sí es relevante para efectos de MID en términos geoestratégicos apuntalar esa campaña a la Miren gobernación. esta imagen, vamos a hacerla un poco grande para que vean. Emilio Porque Álvarez sí, y Casa. o sea, pero los panistas se llevaron a todos. Sí. O sea, sí gastaron un poquito en boletos de avión porque no falta nada. Veo ahí a Agustín atrás de la esposa Está de Agustín Ricardo. Basabe. Está Agustín Basabe, Chertorivsky. Salomón Chertorivsky, Santiago Krill, Damián Cepeda, el señor Dante Delgado. Pues cómo no, dicen que a poco no alcanzan las campañas para No, tanto. ¿Sabes qué? Pero este es el problema que tiene esta coalición, que tienen que hablar todos. En lugar Bueno, de ve. poner el enfoque en el candidato. El candidato ya debería haber dado una declaración, ya debería haber hecho un posicionamiento, ya debería de haber hablado para que todos los medios de comunicación medio lo pudiéramos estarlo reflejando. Todos tienen que hablar y dejan al último el El orden candidato. debió de haber sido el O al inverso. revés. Ese es un mitin local. Claro, Porque claro. la otra cara de la Ahí moneda están es los que otros locales. ahí está el candidato que puede hay que fortalecer fortalecer. al PRI Ahí está sin el una sola candidato. gubernatura. Sí. Ese puede hacer ahora sí que la chica y dejar en limpio al PRI. Entonces a lo Hazaña. mejor también hay que ver en la clave de que ahí hay un mitin con Sí, con rentabilidad apoyo. local. Es un meeting local con apoyo Sí. nacional. No, pero De necesitan, facto. pero aquí eso no el quita enfoque- peso a lo que dices, Ana Sí, María. sí, no. En términos de comunicación, Sí. el mensaje primario sigue siendo el mensaje de Anaya en el contexto de la cobertura Sí. nacional que estamos Entonces, teniendo. aquí el problema que ha tenido esta coalición, no sé si les ha tocado a ustedes cuando entrevistamos a gente de la coalición, es que inmediatamente empiezan a... no, yo soy perredista, yo no voy a defender las posiciones del panismo de los años anteriores, o yo soy panista y lo que hizo el PRD en la Ciudad de México no es mi responsabilidad. O sea, tienen este problema de mensajes porque simple y llanamente ven las cosas muy diferentes y tener, para Ricardo Anaya, poder salir a tener un mensaje Pues que le el ayude. único perredista en ese escenario, y si se le pudiera decir así, porque fue presidente interino del partido, es Agustín, pero no veo les ningún dejan otro. hablar, no han dejado hablar al candidato, ¿sí? Entonces, aquí el problema que tiene esta coalición es que no tienen como una o dos posiciones en donde puedan ellos avanzar, si quieres, posicionamientos en otros temas. Lo que está dedicado Ricardo Anaya es a defenderse contra estos actos de corrupción, y lo que está haciendo, volviendo a José Antonio Meade, que lo vimos también en el debate, en lugar de tratar de posicionarse él como candidato, se está posicionando como la persona que se dedica solamente a atacar a Ricardo Anaya. ¿Quién es el candidato José Antonio Meade? No estoy segura, pero sí sé que es el que tiene la responsabilidad de atacar. En la otra a Ricardo pantalla Anaya. que ve usted del lado izquierdo es el festejo del PRI, el festejo del candidato de José Antonio Meade con el verde. Los viste por las chichas verdes. esas No, que hay bueno, por ahí. ve, Son de con toda Toluca, claridad. llevadas directamente, chorizo verde de Chorizo Toluca. verde de Toluca. Llevado para los pambazos. Un conocedor, el señor Camarena, recorrido Nunca muchas mente. campañas. Yo soy de Jalisco. Y mira las banderas, sí, está. Pero muy semejante, ¿no? Pues sí, no se ve gran diferencia, salvo que allá no se ven las personas. No se ve. Se pusieron banderas en vez de personas. Nos vamos a escuchar un momento más. ¿Qué nos deja el debate, Guido? El debate nos deja exactamente como estábamos,
con unas fricciones más, menos, de ataques muy Agudas, fuertes, ajá. directos de te voy a encarcelar, eres corrupto, aquí tengo esto de Odebrecht, acá tengo lo otro, pero no mucho más. Realmente no va a cambiar nada, pues, ¿no? Sí te perfila muy claro a un dueño de su mensaje, claro, etcétera. La corrupción es el elixir mágico para todo. Esto va a ayudar a resolver combate a la el asunto. corrupción, claro. Y Anaya se jugó todo, pero como muy bien decía Enrique, era el momento de lo nuclear y se quedó corto para realmente poder dinamitar y generar una transformación de la estructura del voto. Habrá que luego darse tiempo para revisar el formato de los 3 debates. Creo que, la buena noticia es que se cambió, se invirtió, se gastó y Vamos se logró a escuchar cambiar. al candidato del frente, a Ricardo Anaya, en su festejo. Unas palabras rápidamente. A los dirigentes de los partidos de nuestra coalición y quiero también saludar de manera muy especial a un joven con quien en 19 días a estas horas vamos a estar festejando el triunfo en la gubernatura de Yucatán al próximo gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila. Vila. Bueno, ahí tenemos el evento. Te interrumpí, decías tú, Salvador. Que habrá tiempo para revisar. Hubo fallas, hubo ahí, el formato luego no permitió más intercambio. Pero si revisamos los 3, ¿con cuál te quedas? Enrique se queda con el primero, a todas luces lo dijo a mí ya. A mí me gustó más el primero. Yo me quedo con el segundo, aunque supuestamente era para que hablara la gente de la sociedad civil. Sí, esa parte eso falló, fue absolutamente porque leyeron y y no salió. Pero claramente sin embargo, se veía que la pregunta no era de ellos. Si analizamos los tomas y dacas, los intercambios, los diálogos, el debate, lo vamos a ver que es donde hubo un mayor debate. Yo coincido con eso. A mí el segundo, lo que creo que él hace que luzca más es el movimiento corporal parado de los candidatos y la posibilidad de invadir por momentos el espacio físico del otro. Y ese movimiento le dio un poquito de oxígeno visual. En este tercero, lo que vi de los 3 conductores, creo que uno fue claramente protagonista y ganador de la conducción, si hubiera un premio al respecto, ¿no? ¿Te refieres a esta noche? Me refiero a la noche de hoy. Sí, se refiere a Yuriria. Perdón. No, claramente... No, le arrebataron ese premio esta noche. El estilo y la forma de elaborar las preguntas y la preparación de Push creo que sobresalió respecto de los otros dos. Consumió más tiempo, es lo que estás... Consumió tiempo y fue un poquito más protagónico en el tema, en positivo. Curcio, con todo el aprecio que le tengo en lo personal, de repente fueron tan elevadas sus preguntas que necesitamos un diccionario al lado para poder entender. Oye, no, el Bronco utilizó falacia. Yo creo que me quedé sorprendido con esa elaboración lingüística. Es que se lo han dicho muchas veces. Lo he escuchado. Ya lo captó. Y bueno, en el caso de Gaby, creo que fue la primera vez que está en un ejercicio de esta naturaleza, hasta donde yo he sido informado, y como quiera, la vi de menos a más en términos de irse enganchando. Y ella llevaba propiamente un tema, y creo que ahí vale la pena. Ese tema de la agenda común hombre-mujer me parece que se vio disminuido por virtud de los otros temas. Pero este debate, no le quitemos una cosa que tuvo positivo. El juego de cámaras de este tercer debate fue mucho mejor. ¿Sí? ¿Te gustó? No nos perdimos. A mí me pareció que estaban divirtiendo. ¿Sabes qué me pareció? Inequitativo. Es decir, cuando algunos candidatos hablaban, lo tomaban en esta toma, que es la toma clásica para hablar a la cámara. Y de repente hablaban a otros y hacían una toma aérea, o lo tomaban de lado. Lo que Leo quiso decir es que Andrés salía muy bien y Mid no salía nada bien. No, y a Ricardo lo tomaban de arriba también. Es decir,
una regla de esto en televisión es que tus tomas sean equitativas, porque el candidato le está hablando a la audiencia, no le está hablando al pelado que tiene ahí enfrente. Técnicamente irrefutable, pero no le quita al que lo estamos viendo sin el ojo educado que tú tienes en la tele. De repente teníamos una toma aérea con un mandala ahí en el piso. No sé qué mandala, hay que felicitar. ¿Tú con cuál te quedas? Por eso en los debates anteriores, o sea, antes de este nuevo diversidad, era literalmente se negociaban las tomas. Sí, claro. Cuánto tenía la ley, las mismas reglas del debate te decían, las mismas reglas del debate te decían cuánto tiempo podías estarles mirando cuando no estaban. Entonces, te digo, yo creo que esos van a ser parte de los temas que se van a tener que revisar. ¿Tú tienes uno preferido? A mí me gustó el segundo porque creo que fue más interesante, porque fue un debate más intercambio entre los candidatos. En términos informativos o de propuestas no creo que haya, yo creo que en cierta forma fue más Aquí interesante. estamos en el intercambio más picudo, más interesante y de repente corte al asunto planetario. Sí, claro, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamó? Nos fuimos a Urano. Pero entonces por eso, en términos de información, pues ahí creo que este era el mejor, pero en términos de televisión, yo creo que el segundo. Yo pensé que te referías a que es inequitativo en los tiempos, porque con réplicas de 30 segundos, López Obrador empezaba con las 3 primeras palabras y lo cortaban de inmediato. No, y el tiempo es relativo, Bergson nos lo enseñó. Premia este sistema al que habla rápido. Si alguien tuviera un ritmo de 25 palabras por minuto, pues pobre, porque fueron 12. En esto que tocas, ¿alguien brilla más que otros o nos seguimos quedando con el articulado? ¿Quién brilla? Hay gente que dice que Ricardo Anaya lo hace muy bien y aprovecha muy bien el tiempo. Anaya es impecable, no desperdicia. Lo que no genera es empatía. Pero si tú haces un análisis de la claridad del mensaje... A él no le gustan los robots, pero la gente que disfruta de la interacción con los robots... No, a ver, hay otro elemento. Hemos estado en estos ejercicios 3 veces aquí. Hemos estado aquí 3 veces en estos ejercicios. Y al final, al día siguiente, la nota se va por otro lado. Claro. Aquí, cuando estuvimos la vez pasada, Nestora, pues sí se mencionó, no sé qué. Y bueno, le prendió el tema a Meade el señalar ahí la candidatura. Claro. Y cuando se lo pone, te lo dejo aquí caer en tu conciencia. En que estuvo Andrés Manuel teniendo que zafarse de ese asunto. Entonces todavía no sabemos en las próximas horas qué madure. Y recordemos que hubo demanda de Nestora al día siguiente contra el candidato. ¿Qué va a madurar en las Pero de lo próximas que viste horas? hoy, ¿qué crees que prenda mañana? No, nada, es que de verdad que... ¿Tú? No, que prenda, no estoy seguro que haya un tema prevaleciente. Creo que sí va a haber una colita el tema de Riobó por falta de otro asunto. Creo que también va a haber un poquito, depende de coberturas especializadas, algunos ángulos lo de educación, la reforma por ejemplo, educativa, de algunos es la temas primera de vez que dice que va a respetar la evaluación. Correcto. Dice que la va a hacer distinta, pero que la va a respetar. Eso va, creo que va a En medios financieros, creo que se le va a dar un valor ponderado a la afirmación explícita de López de decir yo estoy porque NAFTA continúe, pero si no continúa, no sobredimensionemos palabras más, palabras menos, el efecto de no tenerlo. Esa frase va a tener su valor en una comunidad inversionista. Yo creo que hay que estar viendo mañana qué va a pasar con estas acusaciones que hace Anaya y los documentos que vaya a salir. Yo creo que ese podría tomar una dimensión interesante, especialmente en contra de José Antonio Meade. Yo creo que coincido que va a ser la guerra. Ahora sí, las abierta. acusaciones. A puñal descubierto para ver quién queda en Entonces segundo lugar. va a ser la guerra de quién es el más cochino de los 3 candidatos. Todo pinta que viene fuerte. Hay un dato que pasó de largo, como varios puestos por Meade, que es el tema de Jiménez Espriu. Es muy interesante. Muy importante. Mira, es muy Se interesante. rió, es el único momento donde sonríe. Porque Jiménez Espriu estuvo su vinculado familia cerca no de Odebrecht, de IDESA, que fue la empresa mexicana con la cual se asoció Braskem, una empresa que es filial de Odebrecht, para la planta etileno 21. Es algo que ya había aparecido por ahí, había salido, pero el que se lo haya directamente planteado a López Obrador, por lo menos adentro del gabinete y adentro de los morenistas, probablemente pueda generar un cierto ruido. Y revisando, cuando se vea la repetición de la cara y el rostro de López Obrador, sí se desencaja en una expresión de risa mucho más sobrepasada de lo que normalmente ya hay fotos hace. que están, esas son las fotos que se están moviendo. Me da la impresión de que ¿no? no lo aprovechó, es decir, si hay sustento y está esa conexión, porque él ha dicho que lo va a tener en su grupo del gobierno,
pues haber aprovechado mucho más ese instrumento. Sí, Creo que Meade lo menciona así como tangencialmente. La acusación es que es socio. Eso que fue la familia de Jiménez Espriu estuvo vinculada a Odebrecht, así lo dice Meade. Sí. Y la conexión es la que acaba de explicar Enrique mediante esa empresa. Bueno, y de esa Braskem tal. Bueno, el embajador de México en Washington está vinculado. Sí. Punto. Jerónimo Gutiérrez. Sí, es la misma familia. A eso voy, es decir, hay que probar que hay una vinculación directa en los hechos más allá de parentesco. Parece que la mujer de Jiménez Espriu está relacionada familiarmente con IDESA, hasta los datos que pude más o menos ver en las últimas O sea, horas. es como una acusación lanzada hacia Yo viento, creo dirías que, tú. de verdad... Portación de pariente incómodo. no sé, Braskem Pues sí, es una... portación de pariente incómodo, porque IDESA y el proyecto en general Hay es un quien lo proyecto defiende positivo exacto, para hay el quien lo país. defiende y hay No habíamos quien lo- producido una nueva planta de producción de plásticos creo que desde que se nacionalizó la Donde industria IDESA es petrolera. minoritario. Sí, Pero el sin tema embargo, es- Morena la ha cuestionado sistemáticamente. Sí. Entonces, la vinculación de un personaje de Morenista alto ahí. perfil de Sí. Morena Se va a poner con bueno. etileno Va a generar 21 impactos. puede hacer ruido adentro. Va a hacer Yo, mucho ruido. yo creo que lo que hay que también seguir después de las elecciones va a ser el tema de Odebrecht, porque tenemos a Santiago Prieto, que tuvo por lo menos acceso directo a mucha de la información de qué fue o cuál es el tema o las pruebas de Odebrecht en México. Y pues esas pruebas todavía están, hay pruebas en Washington, están las pruebas en Brasil. Y el tema de Odebrecht ahí sigue flotando. Andrés Manuel dijo que no lo iba a usar, como diciendo pues al presidente y a todos los que podrían estar involucrados no les va a pasar nada, pero no. Pero ahí Claro. está el tema. El tema de Odebrecht es un tema que podría salpicar a mucho más personajes de lo que estamos viendo en este momento. Y Anaya acusó particularmente y directo a Meade de una vinculación que no me quedó absolutamente Es nada por el claro. tema del Consejo de Administración de Pemex, Sí. Exactamente. donde se dan, eso se dio a conocer en días pasados en la prensa, donde se da, Sí. en ese consejo se cuestionan, un par de consejeros de la paraestatal entonces, cuestionan la lógica de esa inversión y una serie de cálculos. Y José Antonio Meade, hasta lo que pudimos ver del acta que se dio a conocer, dice que voltea con el jurídico y le plantean que todo está en regla y dice, bueno, se cumplió con la normatividad y adelante. Claro. Ese es el cuestionamiento que se hace, que sí se afirma, pues sí se afirma. Es una iniciativa muy, muy compleja, ¿no? El caso Braskem y IDESA no es sencillo, hay quien lo criticamos mucho, yo soy de esos, y hay quien lo defienden mucho. Está bien, digo, que es un tema que se tendría que revisar. En realidad el fondo de la crítica es el precio a largo plazo de la materia prima. Y nada más en beneficio de la discusión, a mí me gustaría decir que... Estamos perdiendo audiencia por segundos, muchachos. No se tomen Es un estándar en la industria eléctrica. Cuando ya hablaron de polietileno me preocupé. Vamos a la imagen del Vamos a poner planetarios. Señores, son las 12 de la noche, tengan ustedes cordura y decencia, por favor. El evento ahí del PRI. Es que no ha fíjense. salido Meade porque está viendo Letano. Ahí está. Mira, pero ¿Cuánto ¿dónde amaneció están? Letano? En este escenario al próximo presidente de México. ¡Que se escuche! ¡Pepe el presidente! ¡Pepe el presidente! ¡Pepe el presidente! ¡Pepe el presidente! Señoras y señores, que se escuche un fuerte aplauso a nuestro amigo Pepe Meade, el próximo presidente de México. ¡Todos juntos! ¡Pepe el presidente! ¡Pepe el presidente! ¡Pepe el presidente! ¿Vamos a ganar sí o no? ¿Vamos a ganar sí o no? ¡Que se escuche! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Escuchemos el mensaje que nos dirige nuestro amigo Pepe Meade, el próximo presidente de la República Mexicana. ¡Pepe presidente! ¡Pepe presidente! ¡Pepe presidente! Muy buenas noches, Yucatán. Muy agradecido de que estén aquí conmigo el día de hoy. Hace 2 días estuvimos muy inspirados por la participación de Mauricio Sahui en el debate.
Ya acabaron los mensajes, pero pues Ricardo está en el selfie, que ya ven que es parte hoy de la cultura política, de todos los que recorren foros y eventos. Empezando por el presidente de la República, que le gusta muchísimo el selfie. Bueno, se nos van a acabar el tiempo para despedir esto. Yo les pido conclusiones. ¿Qué nos deja el debate? ¿Cambia esto tendencias? Decían ustedes al principio que no cambia tendencias significativas en términos de preferencia electoral. ¿Le da información al votante para tomar una decisión más informada, como decía el INE que era su objetivo? Bueno, habría que hacer la revisión de los tres. Yo creo que sí. Si vemos los tres, no nada más uno en particular, sí tenemos un ejercicio más rico, incluso con sus carencias y los defectos que hay que subsanar. Déjame nada más concluir de mi parte con una cosa. Me hubiera gustado que los 4 candidatos o la organización incluso hubieran hecho un pronunciamiento. A lo mejor es pedir demasiado en el sentido de que tratan de negociar hasta lo mínimo. La violencia en contra de los políticos de todos los partidos. Tema ausente, ¿no? Tema ausente, y particularmente en las últimas horas, de nueva cuenta, una candidata priista en Quintana Roo, el caso de Piedras Negras. A lo mejor hubiera sido una ocasión perfecta para que entre todos tuvieran un solo mensaje contundente, decir, hay un elemento que está amenazando la democracia, que además de nuestra